fuente de verdades, vida que transforma el corazón. Abro hoy mis labios para adorarte, para declarar que eres Señor. Rey de este lugar, Rey de mi vivir, Rey de mi presente y lo que vendrá. En nuestro caminar, la vida que nos das hoy se manifiesta para libertad. Cantaré de Cristo, fuente de verdades, vida que transforma el corazón. Abro hoy mis labios para adorarte, para declarar que eres Señor. Rey de este lugar,
Muy buenas noches a todos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que podemos estar juntos. Celebramos que un miércoles más podamos estar teniendo esta escuela de oración. Pastora Mónica, un gozo, una alegría, y seguramente tenemos algunas personas conectadas. Yo simplemente quiero agradecer a aquellos que están conectados desde el exterior, pero también tenemos personas desde aquí, desde Buenos Aires. Sí, bueno, una alegría, como decías, Pastor, un miércoles más junto a ustedes, sabiendo que se han preparado para este tiempo. Así que bueno, esperamos no omitir a nadie, pero vamos a saludar a Mariela, a Laura Errigo, a Roberto y Mabel, a Gladys, a Laura Piccoli, a Denise Castillo, a Fernando, a Laura Blanchet, a Abel y Mónica, a Mónica Rosa, a Sergio Piccioni, a Fidelina Chávez. Seguramente si está Sergio Piccioni, también está Alejandra allí. Seguramente está Alejandra. Bueno, que nos deje un mensajito Alejandra también. Y fotos. Y fotos. A Belkis, acá está Alejandra Alveo, Alejandra, a ver, Sandra Girilo, Gabriel Maidana, Raquel Barreto, una alegría que esté conectada, Patsy, Qué bueno, Raquel, te saludamos después de tanto tiempo. Débora, Jackie, Mónica Gini, Fernando Iturre, Osvaldo Aquino. Muy bien. Bueno, tenemos más personas seguro, pero queremos tener de ustedes una foto. Así que suban una foto arrobándose en MDB San Martín y utilicen el hashtag MDBSMTuCasa, porque de esta forma tenemos también la manera de verles. Ustedes nos ven cada semana, pero nosotros no les podemos ver. Tenemos abstinencia, quisiéramos verles, abrazarles, y yo celebro tanto cuando tenemos la célula de crecimiento por Zoom, donde nos estamos viendo permanentemente. Así que bueno, esta es la realidad. Seguramente hay más conectados. Luego, si querés, Se van podés mencionarlo. añadiendo, Jonathan, qué alegría porque verte conectados juntos seguramente con Betsy. Así que bueno, mientras que se van agregando, seguramente van uniéndose a esta escuela de oración. Vamos a aprovechar entonces para ver unos anuncios. Pastor, ¿qué te parece? Adelante, me parece excelente para tener en cuenta cada una de las cosas que están ocurriendo y que se llevan a cabo, aun cuando todavía queremos presentarles muchas más de las que están sucediendo, pero vendrán en los siguientes anuncios, seguramente cuando tengamos la edición de todo lo que queremos presentar y que es amplio, que sucede durante la semana, cada uno de los días de la semana, en todo aquello en lo cual están trabajando cada uno de los líderes, cada uno de los líderes emergentes, también un gran equipo que hace posible que cada una de las reuniones podamos tenerlas por este medio. Así que damos gracias a Dios también por toda la tarea social que se lleva a cabo. Así que sin más, adelante.
Muy bien, estamos nuevamente con ustedes y estamos también en esta escuela de oración, ya en esta tercera etapa, pastora, para compartir acerca y completar hoy las últimas 2 de las 10 verdades eternas en tiempos de incertidumbre. Y cada una de las verdades que hemos desarrollado, las 8, tenían por propósito que cada uno de nosotros pudiera tener ese asidero, esa veracidad escritural de la palabra de Dios, pero aún mucho más por el Espíritu Santo, dando testimonio en nuestras vidas acerca de todo aquello en lo cual estamos posicionados, hemos recibido esta herencia de Dios y nos gozamos y alegramos. Por lo tanto, te invito a que, si no lo has hecho, tomes un papel, tomes una lapicera o un lápiz y tomes nota de lo que vamos a ir compartiendo junto con el pastor. Y antes de continuar, también quisiera tener juntamente con ustedes una palabra de oración en este tiempo. Así que los invito a poder tener este tiempo de oración al Padre. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos por esta oportunidad que nos da la tecnología de poder estar conectándonos con tantas personas, entrando en las casas y expresando la obra de Cristo a favor de cada una de ellas. Invocamos la obra de tu Espíritu Santo en esta noche. Tu Espíritu conoce cada uno de los corazones y rogamos, Señor, por tu palabra, la cual sabemos que es poderosa, es semilla poderosa para poder dar el fruto en el corazón de las personas que tú has planeado desde la eternidad. Sabemos que el Espíritu Santo estará trabajando, interviniendo para que esta palabra quede grabada en el espíritu de cada persona que está conectada. Declaro sobre cada una de las personas que están conectadas que tomarán todas las medidas necesarias para que no haya distracciones y puedan escuchar la palabra con total disposición. Gracias, Padre, por tu palabra que es vida, por tu palabra que es fresca, por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar llegando a las casas, llevando tu palabra y dándote a conocer. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén a cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a ver juntos qué les parece la verdad eterna 9. La verdad eterna 9 dice: Cristo dio su vida para llenarlo todo en ti. El sentimiento de soledad es sinónimo de vacío interior. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Disfruta de su gracia y no habrá lugar para la soledad en tu alma. La repito otra vez. Cristo dio su vida para llenarlo todo en ti. El sentimiento de soledad es sinónimo de vacío interior. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Disfruta de su gracia y no habrá lugar para la soledad en tu alma. Bueno, para reflexionar sobre esta verdad, es importante saber que hay dos tipos de soledades. Una, la soledad objetiva que surge de una realidad que estamos distanciados de personas por distintas razones. Una puede ser porque la persona con la que convivíamos ya no está con nosotros, porque ha fallecido o porque hubo un divorcio, o si nuestros hijos dejaron ya la casa, se casaron o viajaron al exterior. Y entonces es una soledad objetiva, es una soledad que ha sido impuesta por la vida, como la soledad que quizás están viviendo muchos de ustedes a causa de esta pandemia que ha impedido que la familia pueda visitarle, ya sea porque cada uno de ustedes, aquellos que han querido cuidar a la familia por padecer quizás alguna enfermedad o por ser de edad avanzada y han decidido que la familia no la visite porque quieren preservarla o porque a su vez la familia quiere preservarlos a ustedes, se provocó una soledad
objetiva, ¿sí? Pero nosotros en esta noche no vamos a hablar de esa soledad objetiva, que que puede ser transitorio, permanente, depende de muchas cosas, depende también de la decisión. Hay personas que cuando enviudan deciden no volver a formar familia, pareja, y no les molesta estar en su casa con la soledad objetiva. Pero esta verdad eterna habla de otro tipo de soledad, que es la soledad emocional, la soledad subjetiva, el que la persona se siente solo, ¿sí? O sola, a pesar de estar acompañada. Porque una cosa es estar a solas y otra cosa es sentirse solo. ¿Eh? Es decir, nosotros podemos tomar una decisión de estar a solas en algún momento de nuestras vidas, por distintas razones, porque necesitamos estar a solas para bajar el estrés del ritmo de presiones que tenemos, porque queremos estar a solas para entrar en un tiempo de reflexión, de meditación en el Señor, de su palabra. Es una decisión de estar a solas, que no es lo mismo que sentirnos solos. Entonces es importante definir bien si nos sentimos solos, porque eso es lo que Dios quiere en esta noche, que entendamos que el diseño eterno de Él para nuestras vidas es que no nos sintamos solos, porque la soledad es un estado de ánimo, es una emoción provocada por sentimientos de separación de otros seres humanos. Es decir, nosotros cuando estamos con esa emoción de soledad, ese sentimiento de soledad, nosotros nos sentimos separados de las personas aunque estemos rodeados de ellas, ¿sí? Nos sentimos solos aunque estemos rodeados de ellas. Podemos tener muchas cosas, podemos tener dinero y podemos tener mucha sociabilidad, ¿sí? Estar todo el tiempo con personas, pero en nuestro interior nos sentimos solos. Y eso provoca tristeza profunda, porque es muy triste cuando nosotros sentimos que estamos con gente, pero en realidad ninguno es un amigo verdadero, que estamos con gente, pero que a nadie le importa nuestra vida, que estamos con gente, pero que nadie se preocupa por lo que nos ocurre, que estamos con personas, pero que sentimos, recuerden esto, es un sentimiento, sentimos que si nos morimos a nadie le va a importar. Esto es la soledad subjetiva. Es un sentimiento que tenemos, que lo llevamos interiormente. Y esto trae a nuestras vidas algunas situaciones, como muchas veces ese sentimiento de soledad no nos permite dormir en paz, nos sube a veces la presión arterial porque nos ponemos nerviosos, mal, angustiados, nos bajan las defensas y entramos en depresión. Ahora, quiero decirle que si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, tiene la vida de Cristo en usted. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si ha nacido de nuevo y si Cristo está en usted, usted se siente solo o sola? Es necesario saber qué da lugar a ese sentimiento en su vida. Este sentimiento, ¿saben cómo surge en nuestras vidas? Se alimenta de nuestro diálogo interno. Sí. ¿Sabe que usted no necesita otra persona para dialogar? Porque nosotros dialogamos con nuestros propios pensamientos. ¿O usted no dialoga con esos pensamientos y esas voces internas que todo el tiempo están diciéndole, en este tiempo de aislamiento nadie te mandó un WhatsApp, nadie te llamó, nadie te entiende, a nadie le importás, estuviste enfermo y nadie lo supo, te accidentaste y nadie se enteró. Si vos no llamás, no te llaman. No te quieren por lo que vos sos, la verdad que te quieren y te buscan por lo que tenés o por lo que haces siempre por ellos.
Muchos tienen amigos, pero vos estás solo, no tenés ni un amigo. Esas voces no se levantan todo el tiempo en nuestras vidas. Y nosotros, ¿saben qué hacemos? Dialogamos. Hacemos un diálogo con ellos y nos vamos incrementando ese pensamiento, de manera que ese pensamiento se establece en nosotros y nos lleva a que nosotros lo creamos y nos gobiernen. Y provocan en nosotros tristeza, desconfianza de las personas, provocan que nos aislemos más. Vamos juntos a ver a un hombre que se relata en la Escritura, que también tuvo un sentimiento de soledad, que lo hizo sentir en una situación de angustia y hasta llegar a desear morirse. Vamos juntos a leer qué les parece. Primera Reyes, capítulo 19. Tome su Biblia si la tiene y busque Primera Reyes 19. Del versículo 1 está comenzando la lectura. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Prestemos atención a esta escritura. El profeta Elías era un hombre de Dios, era un hombre valiente, era un hombre que vio la mano poderosa de Dios en su vida, vio cómo Dios lo usó, cómo conquistó, cómo hizo cosas que ninguno de nosotros hemos hecho nunca y quizás nunca la vamos a hacer. Sin embargo, las presiones que él vivió, sabiendo que él probablemente corría peligro su vida, él le dio lugar a su vida, a ese diálogo interno, a ese pensamiento, de pensar que estaba solo contra Jezabel. Solo, que no había nadie más que él. Y eso a él le provocó una gran angustia. De manera que él decía: ojalá me muera. Y esto es lo que el Señor en esta noche quiere hablar a nuestro espíritu. Nosotros, los hijos de Dios, los que formamos parte de esta nación nacida de Dios, seguramente atravesamos momentos difíciles, de mucha presión, en los cuales, sí,
nos sentimos solos. Pero lo que Dios nos quiere llevar siempre a que tengamos presente es que el hecho que yo me sienta solo no es una verdad, porque la verdad es que Cristo me habita, la verdad que su presencia está en mí. Y veamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la epístola de 2 Timoteo 4:16, él dice lo siguiente: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Fíjense acá, amados, que el apóstol Pablo, ¿sí? También tuvo situaciones difíciles que le llevaron a ver que él estaba solo en esa situación. Pero él tuvo bien en claro que ese sentimiento era solo un sentimiento, porque había una verdad gobernante, y la verdad gobernante él la supo expresar. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Es decir, el apóstol Pablo no sucumbió a esas voces internas de querer sentirse como una víctima y que el pensamiento de soledad lo gobernara, sino que expresó la verdad eterna de Dios. Que Dios estaba a través de la obra de Cristo en él, que su presencia lo iba a fortalecer, que su presencia estaba con él hasta el fin, que su presencia estaba en él para que él pudiera cumplir el propósito eterno. Amado, amada, en esta noche el Señor quiere decirte: desactiva de tu vida el pensamiento de que estás solo. Abraza la verdad eterna, que Él está en ti, que su presencia está en ti, que su gracia está en tu vida y que Él es suficiente para que puedas vivir en su plenitud. La soledad objetiva, que es algo muchas veces impuesto por circunstancias de la vida, jamás van a expresarse como una soledad emocional si la verdad eterna de Dios, de que Cristo es tu plenitud, se expresa y se manifiesta en tu vida. Tú puedes vivir sola, pero no tener soledad. Y puedes vivir acompañada o acompañado y manifestar permanentemente una soledad que responde a un vacío que no está lleno de la plenitud de Cristo. Y si tú piensas y dices: yo no puedo vivir sola, quiero decirte que eso muestra que emocionalmente estás inmaduro o inmadura y que Cristo no está siendo expresado en totalidad en tu vida, porque Él dice: yo soy la paz, yo soy la vida en abundancia, yo soy la plenitud. Entonces, en esta noche quiero dejarte esta reflexión. El sentimiento de soledad puede venir a tu vida debido a las presiones y a las situaciones que estás viviendo, pero aprende del apóstol Pablo. Él no se quedó ahí, sino que él declaró la verdad eterna: pero el Señor está conmigo. Así que ha sido esta mi reflexión en esta noche. Pastor, estamos disfrutando de este tiempo y seguramente los amados habrán tomado nota de todo lo que he compartido, y te dejo para que vos puedas estar compartiendo nuestra última verdad eterna. Terminamos este formato, ustedes saben que esto va a quedar, si ustedes quieren seguir viéndolo para tomar nota con mayor profundidad, pueden entonces o verlo en YouTube o en MDB Streaming. Gracias, pastora, gracias. Bueno, continuamos con este tiempo que es de por sí riquísimo para cada una de nuestras vidas, para mi vida, oír la exposición de la palabra en boca de la pastora, porque bueno, es también aquello que Dios dice en su palabra, la exposición de
tu palabra alumbra, tú haces sabio al sencillo. ¿Y a qué se refiere la escritura? La sencillez no es falta de algo, sino es sencillamente la acción de una persona que está dispuesta a oír, a reflexionar y quedarse con la palabra que ha entendido por el Espíritu Santo y aplicarla, llevarla a la práctica de la vida. Por eso, gracias, pastora, por esta verdad. Cristo dio su vida para llenarlo todo en ti. El sentimiento de soledad, amado, amada, es sinónimo de vacío interior. Si lo tienes a Él, lo Amén. tienes todo. No tienes que vivir en un vacío, no tienes que vivir en una vida sin sentido, en algo vano, sino que tienes que vivir agradando al Señor, disfrutar de su gracia y no habrá lugar para la soledad en tu alma. Así que esa es la verdad eterna que ha compartido la pastora. Quiero llevarlos a la verdad número 10 y vamos con esta última de esta serie en la escuela de oración, que nos deja elementos para la oración, muchos elementos para la oración, para que podamos ser sabios en todo aquello que oremos, que pidamos a Dios, que agradezcamos a Dios. Recuerde, Dios no oye aquello que no está de acuerdo a su legalidad. Dios no oye aquello que está de acuerdo a una humana condición. Dios oye a su Hijo Jesucristo, que está en ti y que está en mí y que está para llenarlo todo, y desde esa posición que tenemos en Cristo, poder entonces comunicarnos con Dios, porque Dios no habla muchos idiomas, Dios habla el idioma Cristo. Amén. Entonces, Dios habla el idioma que Jesús nos vino a enseñar cuando estuvo en la tierra, pero que luego los apóstoles y profetas sobre la roca que es Cristo pudieron edificar, porque edificaron sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la principal piedra del ángulo sobre la cual está construida y edificada la iglesia es Jesucristo mismo. Así que, amado, amada, estas son verdades eternas, permanecen para siempre y no solo te acompañan en el aquí y el ahora, te acompañan todos los días de tu vida en el eterno presente que tú y yo podemos vivir desde el tiempo Kairos. Así que la verdad número 10 dice: tu paciencia es proporcional a tu conocimiento del amor y de la justicia de Dios. Cuando más conozcas su amor y confíes en su justicia, la paciencia crecerá en ti en forma proporcional. Esta es una realidad para tu vida y para mi vida. Tu paciencia es proporcional a tu conocimiento del amor y de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios justicia y es Dios amor. Es el carácter de Dios. En primer lugar, tenemos que decir que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice la Escritura en la versión 1960 de la Reina Valera, porque dice que no quiere que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para con nosotros, es paciente para con tu vida, es paciente para con mi vida, es paciente para con un mundo que le ha dado como sistema las espaldas a Dios muchas veces en la historia, y pareciera que a medida que van transcurriendo los años, las décadas, los siglos, pareciera que encontramos a un hombre posicionado siempre en la condición de dar las espaldas a Dios y no confiar en su diseño y no tener en cuenta que Dios es amor, pero que Dios es justicia. Hay un equilibrio perfecto en Él.
Por eso es que ese equilibrio perfecto le llevó a Dios, el Padre, a hacer justicia sobre el pecado, pero no condenando, digamos, al pecador, aunque la sentencia fue firme y la paga del pecado es muerte, separación del hombre de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino para cargar tu pecado y mi pecado, y Él ha sido hecho nuestra justicia. Por eso somos justificados por la fe, para que tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no solo es el justo, sino que Él es el que te justifica y me justifica delante de Dios el Padre, porque Dios, dijimos, siendo justo y siendo legal, condenó al pecado en su Hijo Jesucristo, y Cristo pagó por el pecado de todos nosotros. Entonces, esa es la justicia de Dios que nos lleva a acceder y ver y conocer y disfrutar del amor eterno de Dios, porque Dios es amor. Entonces, la Escritura es clara. Él lo que sigue manifestando que es paciente para con nosotros. Entonces, mire, en 1 Corintios también tenemos un pasaje en el capítulo 13, versículo 4, así como hemos leído antes 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Tenemos en el 13:4 y leemos las palabras profundas y de gran alcance acerca de que el amor es paciente. Allí hay muchas definiciones acerca del amor, pero una de las definiciones es que el amor es paciente. Ahora mire, vaya de nuevo al texto de 2 Pedro 3:9. Si lo tenemos allí y lo podemos colocar, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es decir, la expresión de las Escrituras nos muestran claramente que Dios es paciente y que Él tiene ese accionar y que en el amor es paciente. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos en paciencia podemos pensar en las palabras tranquilo o en la palabra paz, tranquilo o en paz. Porque una de las acepciones del diccionario dice precisamente que paciencia es calma o tranquilidad para esperar. De tal manera que podríamos decir, si a usted lo acompaña alguien y usted le dice, ten paciencia, que enseguida acabo con esto y vengo a buscarte, en realidad usted estaría diciéndole a la persona que esté tranquilo y en paz, esperando porque usted pasará por él o por ella. Este es un buen comienzo para nosotros. Sin embargo, la palabra tiene un matiz para implicar algún tipo de oposición o incluso sufrimiento. Por ejemplo, la segunda acepción que el diccionario da acerca de esta palabra, paciencia, dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejas, ni rebelarse en contra de ello. Así que tenemos una amplia descripción acerca de la palabra desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, y no está muy alejado de lo que en realidad está diciendo las Escrituras acerca de esta palabra. Yo sé que muchos han dicho en algún momento, Señor, dame paciencia. La formación y el carácter paciente vendrá a tu vida por el hecho de atravesar ciertas situaciones que no sean tal vez muy agradables,
pero que puedes soportarlas y eso va formando tu carácter, mi carácter y nos va llevando a tener un carácter paciente. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Dios, porque es parte de su carácter, pero está basado en su amor y su justicia. Él es legal y todo lo que Dios vive, lo que Dios dice, lo que Dios hace, está basado en su legalidad. Él no se niega a sí mismo. Ahora, a ti y a mí nos acontece y nos sucede que en realidad esto es muy importante porque significa que cuando alguna circunstancia comienza a recalentarse, el calor que genera alrededor nuestro o dentro de nosotros, podemos soportarlo por aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No arremetemos, no renunciamos, no nos perdemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad en Cristo Jesús. Una vez más, si usted puede entender, entiende, y si yo puedo entender, entendemos porque nos ha sido dada la mente de Cristo. Y tenemos esa capacidad de entender las cosas espirituales por la mente de Cristo. El Espíritu Santo que nos habita es aquel que nos habilita a tener una respuesta con habilidad ante las circunstancias, de manera que de esa forma somos responsables de aquello que Dios nos ha dado, que es la mente de Cristo. Y si respondemos a partir y por medio de la mente de Cristo que está en nosotros, entonces responderemos con responsabilidad. Pero si respondemos por la vieja naturaleza, por aquella naturaleza de pecado que nos ha sido, de la cual hemos sido librados, porque dice la palabra de Dios con claridad que Dios nos ha librado del pecado, nos ha hecho libres del pecado. Entonces, si nosotros actuamos libres de esa naturaleza, es porque respondemos por la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Ahora, si usted no lo hace, entonces, cuando pensamos en paciencia, tenemos que pensar en Dios mismo. Y usted tendrá que acomodar, o mejor dicho, renunciar, ¿sí? Renunciar a las cosas que provienen de la vieja naturaleza. Él dice que Él es muy paciente cuando se le provoca. Dios es paciente cuando se le provoca. Dice la Escritura en el Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Oyó, compasivo y clemente es el Señor. Claro, Él es justo y actúa en justicia, pero su acción es que hay en Él compasión y clemencia. Es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 108, anótelo, léalo, téngalo como un ancla de su vida, porque no es cuestión de memorizar la Escritura para responder por la memorización de la Biblia, sino que esta misma Escritura ya ha sido escrita, no en tablas de piedra, sino en su propio corazón y en mi propio corazón, y solo el hecho de tener este entendimiento habilita la legalidad de la palabra de Dios en su vida y en mi vida para vivir como Dios dice que tenemos la capacidad de vivir, en clemencia y misericordia. Entonces, dice la Escritura también en Éxodo 34:6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Oh, glorioso nuestro Dios. Qué palabra. Lea el contexto, porque no nos tenemos que quedar con el texto solamente, sino que si usted lee el contexto allí en el libro de Éxodo, tendrá claridad acerca de estas confesiones y declaraciones de Dios mismo, pero también de los hombres y mujeres que en todos los tiempos
han estado listos y dispuestos a vivir conforme a lo que Dios es y a lo que Dios hace, por lo tanto, en su vida y en mi vida. Entonces, falta de amor se caracteriza por impaciencia. Podemos pensar en lo que esto nos enseña acerca de cómo respondemos para con las personas. Mire, tengo que decirle, el día de la célula de crecimiento, ayer compartí una situación vivida en la semana, pero esa situación no la voy a detallar, simplemente decirle que hubo alguna situación contradictoria y alguien me pedía que hiciera algo que me demandaba bastante trabajo para poder completar algunas tareas en mi propia casa, en mi propiedad. Y esta persona era un vecino. Entonces, yo tenía dos opciones. La primera opción era la más fácil, era no hacer lo que me pedía, y cuando esta persona se iba en su horario de trabajo y no estaba en su casa, hacer lo que yo tenía que hacer y punto. O la otra era construir lo que tuve que construir y levantar para que no cayeran unas pequeñas chispitas de la soldadura en el lugar y en su terreno, donde por supuesto nada se iba a quemar y deteriorar, porque obviamente uno es un profesional en el tema y sabe cómo manejarse. De todas maneras, no esperé que se fuera para trabajar, simplemente me tomé el trabajo de construir toda una valla de contención en el vacío para poder hacer el trabajo. Así que en realidad no actué sin falta de amor, a pesar de que la expresión y la actitud fue equivocada, porque por otro lado, algunas semanas atrás tenía esa valla de contención y me la hizo sacar porque le molestaba. Entonces le dije, bueno, mire, la estoy colocando para que no le molesten ni los ruidos, ni nada. No, sáquemela. Así que la semana siguiente me pidió que la colocara. Bueno, hay personas bastante complicadas en esta vida. Sin embargo, uno tiene que tratar, si recuerdan los históricos de Manantial de Vida, uno tiene que aprender a tratar con personas difíciles. ¿Conforme a qué? La gracia que nos ha sido dada, porque nuestro Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y recuerde que podemos decir la verdad, porque no significa que yo no hablé con esta persona y le dije que estaba cometiendo un error, pero podemos hacerlo desde la blanda respuesta, porque así es Dios. Dice que la blanda respuesta, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo que hace es quitar la ira o dejar a un lado la ira. Pero la respuesta que no es blanda, la respuesta que es dura, hace subir el furor. Entonces, en realidad, cuando Dios hizo conocer su furor, fue porque ya había ejercido todas las manifestaciones de amor, y lo único que quedó es que dio paso a su justicia, porque Dios es legal y Dios sí que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno nos quedemos en el camino, pero obviamente Él no retrasa sus cosas, solamente tiene el tiempo que Él dispone y declara para que, pasada la oportunidad, las cosas de Dios se manifiesten con claridad. Entonces, recuerde, si nos falta paciencia con la gente, entonces nos falta amor por ellos. Así que líderes emergentes, líderes, es necesario mucha paciencia. ¿Y qué significa lo que dijimos? Actuar con tranquilidad, pero también tener en cuenta que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Bueno, tengo que pedir perdón porque algunas veces sí que me quejo, no puedo decir que no. Y bueno, conozcan también esta faceta de su pastor, que no soy perfecto, pero sí el Señor me va perfeccionando, y sé y entiendo que liderar es lidiar, y lidiar
con aquellas personas que uno lidera significa que uno tiene que actuar con paciencia, imitando o viviendo conforme al carácter de Dios que nos ha sido dado, que nos ha sido otorgado. Por eso la pastora hablaba también de esta verdad. Todo nos ha sido dado en Cristo. Así que debemos tener paciencia para con todos. Ahora, considera cómo has vivido la semana pasada, la semana anterior, el último mes, los últimos meses, en tus relaciones interpersonales. ¿Estás siendo paciente? ¿Estás amando a los demás? ¿Alguien te ha provocado últimamente? ¿Te ha vuelto inestable y reaccionas contra ellos? Bueno, esposos y esposas, estamos en confinamiento, estamos mucho tiempo en casa, mucho tiempo juntos. Algunas cosas pueden ocurrir, pero ¿es su relación caracterizada por los frutos del amor y de la paciencia o no? Pregúntenselo cada uno, no se lo pregunte el uno al otro, pregúntenselo cada uno. Padres, consideremos y consideren su relación con sus hijos. ¿Te encuentras a ti mismo paciente cuando tus hijos desobedecen? ¿Son tus expectativas razonables con el fin de fomentar la obediencia y paciencia amorosa? Recuerda, la blanda respuesta quita la ira. Hijos, consideren su relación con sus hermanos y hermanas, con sus propios padres. ¿Eres paciente con ellos? ¿Les gritas cuando no te escuchan o no hacen lo que quieren que hagan de inmediato? Bueno, a veces esa impaciencia muestra falta de amor. ¿Hubo algún problema en el trabajo esta semana? ¿Cómo respondiste? ¿Has reaccionado de mala manera en las redes sociales? ¿Tomas las redes sociales como vías de comunicación para ventilar tus frustraciones? ¿Le gritas a la gente que te salen al paso en el tránsito? Digamos, si te cruzan en el camino, ¿le haces guerra a tus enemigos vehiculares? Bueno, hay tantas preguntas. Tengo algunas más. ¿Quieres algunas más? ¿Pierdes la paciencia cuando las cosas no salen bien? ¿Puedes tú manejar la adversidad con paciencia? ¿Eres paciente con el tiempo que Dios te da? ¿Te resulta difícil aceptar la soberanía de Dios? Bueno, amado, amada, cada una de estas preguntas que estoy haciéndolas a corazón abierto, porque en algunas de ellas tengo un saldo negativo. Pero sí sé que toda esta palabra que estoy transmitiendo es una palabra que ha salido de Dios, viene a mi vida y en primer lugar para que yo pueda de esto darle gloria a Dios, alabanza, produzca a su nombre las acciones de mi vida en esta nueva oportunidad, en esta semana que empieza a transcurrir, si quieres decirlo, hasta el miércoles próximo, la próxima escuela de oración. ¿Cuántos elementos para orar tenemos conforme a la voluntad de Dios? Incluso cuando somos perseguidos por causa de la justicia, porque hemos hablado la justicia de Dios, incluso cuando somos perseguidos por causa de la justicia, hemos de manifestar el fruto apacible de amor y paciencia, porque así fue en los apóstoles sobre los cuales ellos establecieron, ¿sí? Porque dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sí, la principal piedra del ángulo es Cristo mismo, Él es nuestra justicia, pero somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Quiere decir que ellos son nuestro ejemplo, sus vidas nos han mostrado y manifestado que a pesar de que inclusive cuando ellos fueron perseguidos por causa de la justicia, por causa de Cristo, sin embargo ellos manifestaron el fruto de amor, amor apacible, paciencia. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Oramos confesando nuestros pecados? Tomamos esas áreas, es decir, esa confesión no significa que nuestros pecados no hayan sido perdonados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido
perdonados en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Quiere decir que ninguna condenación hay para ti y para mí porque estamos en Cristo Jesús. Recuérdalo siempre. Es más, esa palabra que está ya escrita en tu corazón siempre te va a salir a asistir para que tú no renuncies, no desistas, sino que resistas a pie firme en medio de cualquier circunstancia y el carácter de Cristo mismo sea formado en ti y en mí, de manera que Dios trae a tu mente y a mi mente por medio de la oración oportuna, porque tenemos acceso al trono de la gracia, ¿sí? Para hallar el oportuno socorro. Y entonces allí recordemos que Dios es paciente para con nosotros porque Jesús fue la encarnación del amor y siempre soportó pacientemente cuando fue agraviado. Y entonces Él no solo soportó, sino que Él lo hizo en nuestro lugar para que fuera entonces establecida la justicia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Por lo tanto, nos encontramos en su justicia aun cuando oramos confesando nuestros pecados y eso nos tiene que traer gozo en el Señor. Así que, amado, amada, esta verdad es aquella que dejo para finalizar en esta noche en tu vida, recordándote que tu paciencia es proporcional a tu conocimiento del amor y de la justicia de Dios. Cuando más conozcas su amor y confieses su justicia, la paciencia crecerá en ti en forma exponencial. Damos gracias al Padre por su palabra. Damos gracias al Padre por su Espíritu que nos asiste para llevar a cabo esta obra que Dios nos ha encomendado, porque si Dios te ha encomendado una obra en la tierra como ministro, como ministra de Dios, es porque Él cree que tú eres competente y yo somos competentes y nuestra competencia está en Cristo. Tú y yo somos ministros competentes del nuevo pacto para que las verdades eternas de Dios en tiempos difíciles, en tiempos como estamos viviendo, estas verdades puedan conducir tu vida y mi vida, y tu oración y mi oración sea: Padre, recibe gloria, recibe honra, porque tú me has capacitado para vivir en tu amor y por tu justicia. Entonces, ahora sí que yo soy justificado, y esta justicia que es Cristo en mí, no solo me ha capacitado, sino que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, damos gracias a Dios por este tiempo. Fue un tiempo extraordinario y trae gozo a nuestras vidas el saber que todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. Él puso de su paciencia porque Él nos habita, su justicia, su amor, su plenitud, todo lo hace Él. Lo único que cada uno de nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, si nos estás escuchando y has prestado atención, asegurarte que has nacido de nuevo, Amén. que tienes la naturaleza divina. Luego, sí, que puedas expresar al Cristo que te habita en su plenitud. Su plenitud lo abarca todo, todo, su amor, su justicia, su paciencia, su misericordia, su gracia. Es tiempo para que expresemos al Cristo que nos habita. ¿Y cuándo? Cuanto mayor incertidumbre hay. Ahí nos tenemos que levantar, la nación nacida de Dios, declarando esas verdades eternas que nos gobiernan más allá de lo que sentimos o creemos que es nuestro derecho. La verdad eterna que nos gobierna expresará a Cristo y entonces podremos ser vistos como esa nación que Dios planeó en la eternidad para expresarlo. Amén. Amada Mónica, pastora, por lo que decías, quiero completar la idea del apóstol Pedro, porque
si dice el apóstol Pedro que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, entonces estos son los días donde la paciencia de Dios sobre las naciones de la tierra que están viviendo días tan oscuros es un tiempo muy particular. Sí, es cierto, el Señor lo que ha dicho lo prometió y ya es cumplido, solo que a ti y a mí todavía nos quedan días, cronos, hasta ver ese cumplimiento de aquello que Dios ha dicho, pero en el tiempo kairos de Dios, en su tiempo eterno ya está cumplido. Por eso dice la Escritura, pero nosotros, en el capítulo, en 2 Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Claro, Amén. es decir, está allí Dios mismo, mora la justicia. En esta tierra no mora la justicia, porque esta tierra está viviendo los días más injustos de los hombres por la injusticia que hay en el sistema. Ni que hablar con lo que hemos vivido en esta semana en nuestro amado país, Argentina, con lo que se ha hecho con la justicia y lo que se está haciendo con la justicia. Es muy triste que por no juzgar actos de corrupción se manipule la justicia. De todas maneras, nosotros esperamos en nuestro Dios Amén. cielos nuevos y tierras nuevas. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Que hacemos es predicar la palabra, anunciar a Jesucristo, y esta nación nacida de Dios como nunca antes verá una gran cosecha de vidas, de almas, de personas que desilusionados con el hombre, con el sistema y con todo lo que tiene que ver con la política, la mala política, porque la política no es mala, sino que la política de los hombres que usan y manipulan la justicia y no tienen temor de Dios, entonces allí está la mala política. ¿Saben una cosa? Sin embargo, nosotros esperamos en el Señor. Y dice 2 Pedro 3:14, y completo la idea de este pasaje, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas que Dios nos ha prometido, estas verdades eternas, el cumplimiento de ellas, pero también aquello que no solo hoy ya por el tiempo kairos de Dios está cumplido, sino que nosotros veremos el cumplimiento con nuestros propios ojos. Entonces, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia, ¿qué cosa? La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjese, 2 Pedro 3:15 vuelve a mencionar, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, dice el apóstol Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿qué escribió? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, dice, e inconstantes tuercen. ¿Qué ocurre con aquellos que no actúan según el carácter de Dios, en paciencia, en amor y en base a la justicia de Dios? Se transforman en personas inconstantes, son indoctos, no tienen conocimiento correcto de las cosas. Entonces tuercen las cosas que debieran estar derechas. Pero dice, como también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí caen todos los religiosos que han torcido las escrituras para hablar de cosas que no convienen. Sin embargo, dice 2 Pedro 3:17, así que vosotros, tú, yo, nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Amén, amados. Un abrazo grande. Nos vemos, si así el Señor lo permite, el día domingo. Nos vemos a través de nuestro canal de YouTube. Así que, amados, que tengan hasta nuestro próximo encuentro
un tiempo donde puedan expresar a Cristo y vivan en la plenitud de Él, desarrollando todas estas verdades eternas en sus vidas. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, les amamos y esperamos verles pronto. Paz a Así ustedes. es. Les abrazamos. Paz. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre